Hola, maestras y maestros, sean bienvenidos nuevamente a este círculo de estudio. No olvides suscribirte, darnos like y compartir. El día de hoy vamos a culminar con el estudio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes, en su título tercero, cuarto, quinto, sexto y transitorios. Sí, maestras y maestros, muy bien, vamos a iniciar. Tenemos en nuestro título tercero, ya nos habla de las obligaciones. ¿A qué se refiere esto? A que en el título primero analizamos las generalidades, ahí nos contextualizamos en lo que iba a ser toda la ley, tuvimos un esquema general, muy comprensivo, de la ruta que debe de seguir esta ley. En su título segundo, pues analizamos los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, pues que son 20. Ahora vamos a ver en el título tercero una parte esencial, una parte fundamental que nos habla de las obligaciones. En el capítulo único nos menciona de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 102 nos habla que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, o personas que tengan bajo su responsabilidad en cuanto a las obligaciones que establecen esta ley y demás disposiciones aplicables. Y en este documento, todos aquellos artículos que hayan sido reformados se los voy a agregar ahí. En el artículo 103 vemos que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes, en proporción a su responsabilidad, y cuando sean instituciones públicas conforme a su ámbito de competencia, las siguientes. Es necesario registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida, asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar, limitar, vulnerar o restringir alguna en el ejercicio de sus derechos. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto en todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, venta, abuso, trata de personas y explotación. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física y psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niñas y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de estos con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como los demás miembros de su familia. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que le conciernen de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, y educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. En el artículo 104 nos menciona quienes ejerzan patria potestad, tutela,
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos. Y esto es muy importante. Se debe dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa. El artículo 105 nos habla de las leyes federales de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que en términos de lo dispuesto en la presente ley y en el ámbito de sus respectivas competencias se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes los cuiden, los atiendan, protejan contra toda forma de abuso, los traten con respeto a su dignidad y orienten a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas. En el artículo 106, a falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección competente, maestras y maestros. Ahora ya aterrizamos al título 4, que nos habla de la protección de niñas, niñas y adolescentes. Capítulo único de los centros de asistencia social. Y esta área es muy importante y está interesante porque como maestros tenemos que tener el panorama general de esta ley. No solamente tener la lista de derechos, sino a qué instancias o instituciones podemos acudir o podemos asesorar a las madres o padres de familia para que se comprendan, se protejan y se dignifiquen los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. En el artículo 107 nos habla de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en términos de lo dispuesto por esta ley. La Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, precisamente cuando estamos hablando de estos centros de asistencia social, establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, privados de cualquier cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros. En el artículo 108, las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que señale la Ley General de Salud y deberán cumplir con lo siguiente: ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar. En el artículo 109, todo centro de asistencia es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. Los servicios que presenten y que presten los centros de asistencia social están orientadas a brindar en cumplimiento de sus derechos un entorno seguro, afectivo y libre totalmente de violencia, cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física y psicológica. Una alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria. Una atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, atención de primeros auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre otros. Una orientación y educación apropiada a su salud y apropiada a su edad, encaminadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como la comprensión y el ejercicio de sus derechos. Disfrutar de una vida cotidiana, del descanso,
de la recreación, el juego, el esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo integral. Un servicio de calidad y calidez por parte del personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los derechos de las niñas. Y vemos en el artículo 110 que ya nos habla de los centros de asistencia social, pero desde este punto de vista. Deben de contar por lo menos con el siguiente personal: responsable de la coordinación o dirección, especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud, atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura, de protección civil conforme a las disposiciones aplicables. El artículo 111 nos habla de las obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social. Deben de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, con la información de la situación jurídica en la que se encuentran, el cual actualizarán de manera permanente e informarán de inmediato a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de que se trate. Y a su vez permitirá dicha información a la Procuraduría de Protección Federal y al sistema DIF de la entidad correspondiente. Y vemos que es una fracción reformada. Asegurar que las instalaciones tengan un lugar visible, la constancia de registro de incorporación al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. Sí, maestros, es muy, muy interesante toda esta información y no debemos de perderla de vista. En el artículo 112, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, destinados a brindar los servicios descritos en el presente capítulo, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social deberá contar por lo menos con los siguientes datos: nombre o razón social del centro de asistencia social, domicilio del centro de asistencia social, un censo de la población albergada que contenga sexo, edad y situación jurídica, y el seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y relación del personal que labora en el centro de asistencia social, incluyendo al director general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera. Muy bien, ahora vamos al título quinto, que nos habla de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el capítulo primero, pues vamos a hablar de las autoridades. Artículo 114. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los organismos constitucionales autónomos en el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y vemos que también es un párrafo reformado. En la sección primera de la distribución de competencias estamos en el artículo 115. Todos los órdenes de gobierno coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y disposiciones legales aplicables. En el artículo 116 nos habla que corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente las siguientes atribuciones: coordinar la implementación y ejecución de las acciones políticas públicas que derivan de la presente ley, impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la cultura del respeto, la promoción y protección de los mismos,
de conformidad con los principios rectores de esta ley. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicados. En el artículo 117 corresponde a las autoridades federales en sus respectivas competencias las siguientes atribuciones. Garantizar en el ámbito de su competencia el cabal cumplimiento de la presente ley y de los tratados internacionales aplicables. Aplicar el programa nacional a que se refiere esta ley. Establecer, utilizar y supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Nacional de Protección Integral del Programa Nacional. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en la materia con base en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y a la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la ejecución de los programas federales. Que esto es muy, muy importante, impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para facilitar la actuación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral. En el artículo 118 corresponden a las autoridades locales, ojo en esto, en sus respectivas competencias las siguientes atribuciones: instrumentar y articular sus políticas públicas, tomando en consideración el Programa Nacional para la adecuada garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Elaborar el programa local y participar en el diseño del programa nacional. Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que tengan trato con niñas, niños y adolescentes. Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley. El artículo 119 ya corresponde a los municipios. De conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones son las siguientes. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del programa local. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio para que sean plenamente conocidos y ejercidos. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes a su municipio. Sección segunda del Sistema Nacional DIF. Artículo 120. Sin perjuicio de las autoridades que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la Federación, a través del Sistema Nacional DIF, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados en términos de esta ley y de las demás disposiciones aplicables. Capítulo segundo de las Procuradurías de Protección. En el artículo 121, para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección. Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan. En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio de autoridades de los 3 órdenes de gobierno, las que están obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. En el artículo 122,
Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior en sus ámbitos de competencia tendrán las atribuciones siguientes. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar por lo menos atención médica y psicológica, seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia. En el artículo 123, para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán seguir el siguiente procedimiento: detectar o recibir casos de restricción o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos, cuando exista información sobre posible restricción o vulneración de los mismos. En el artículo 124, los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son los siguientes. Tiene que ser un ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener más de 35 años de edad, contar con título profesional de licenciatura en Derecho debidamente registrado, contar con al menos 5 años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, niños y adolescentes. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. En el capítulo 3 del Sistema Nacional de Protección Integral, sección primera, de los integrantes, 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas y procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones: difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Integrar la participación de los sectores público, social y privado de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 127, maestros y maestras, vemos el Sistema Nacional de Protección Integral, que debe estar conformado por el Poder Ejecutivo Federal como primera instancia, el Presidente de la República, quien lo presidirá, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social y el titular del Sistema Nacional DIF, las entidades federativas, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y vemos que este artículo también es reformado. Los organismos públicos, el fiscal general de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vemos en el artículo siguiente algo muy interesante también, maestras y maestros, que no tenemos que perder de vista. En el artículo 128, el Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá cuando menos 2 veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de los miembros y la asistencia de su presidente. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el presidente tendrá el voto de calidad. El artículo 129, para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Nacional de Protección Integral podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial
de la Federación. En la sección segunda de la Secretaría Ejecutiva, el artículo 130 nos habla de la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral. Recae en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la presente ley. Sección tercera, de la evaluación y el diagnóstico. Artículo 132. Corresponderá al CONEVAL la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos de niños y de las niñas y de los adolescentes en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, el Programa Nacional y las demás disposiciones aplicadas. En el artículo 133, la evaluación consistirá en revisar periódicamente el cumplimiento de esta ley y del Programa Nacional, metas y acciones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. El artículo 134, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el CONEVAL emitirá en su caso las sugerencias, recomendaciones que considere pertinentes al Sistema Nacional de Protección Integral. En el artículo 135, los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. En el capítulo cuarto de los sistemas de protección en las entidades federativas, sección primera, de los sistemas locales de protección. Artículo 136. En cada entidad federativa se creará e instará un sistema local de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de las administraciones locales vinculadas con la protección de estos derechos, en los términos que determinan sus respectivos ordenamientos legales, y serán presididos por la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefatura de Gobierno del DF. Se organizarán y funcionarán de manera similar al Sistema Nacional de Protección Integral. Contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 137, los sistemas locales de protección tendrán cuando menos las siguientes atribuciones: instrumentar, articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional, coadyuvar con la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Protección. Sección segunda de los sistemas municipales de protección. Artículo 138. Los sistemas municipales serán presididos por los presidentes municipales o jefes delegacionales y están integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El artículo 139 nos habla pues precisamente de las leyes de las entidades federativas. Preverán que las bases generales de la administración pública municipal dispongan la obligación para los ayuntamientos de contar con un programa de atención o con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes, y que serán el enlace con las instancias locales y federales competentes. Ahora nos vamos, maestras y maestros, al capítulo 5, que nos habla de los organismos de protección de los derechos humanos. En el artículo 140, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio, divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el capítulo 6, nos habla del programa nacional y de los programas locales.
Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Programa Nacional de Desarrollo y con la presente ley. El artículo 142 nos habla que el Programa Nacional contendrá políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 143, los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance. Indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias y deberán alinearse al programa nacional. El artículo 144, el programa nacional y los programas locales deberán incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana, y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas según corresponda. En el artículo 145, los sistemas nacional, locales y municipales contarán con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y privado, para la implementación y aplicación de los programas. En el título sexto, ya para finalizar, maestras y maestros, pues ya nos habla y aterriza de cierta manera en las infracciones administrativas. Esas sanciones administrativas para quien no cumpla con el ejercicio de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. En el artículo 146, las leyes de las entidades federativas establecerán las infracciones y las sanciones que resulten aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias y los procedimientos para su imposición e impugnación, así como las autoridades competentes para ello. En el artículo 147, los servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración y coordinación de aquellas que en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados, a alguna niña, niño o adolescente serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que resulten aplicables en términos de las disposiciones correspondientes. En el artículo 148, en el ámbito federal constituyen infracciones a la presente ley. Respecto de servidores públicos, federales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquellas, así como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal, cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas conozcan de la violación de algún derecho de alguna niña, niño o adolescente. En el artículo 149, a quienes incurran en estas infracciones previstas en las siguientes fracciones, se les impondrá multa, ojo aquí, multa de hasta 1,500 días de salario mínimo general vigente en el DF al momento de realizarse la conducta sancionada. En el artículo 150, para la determinación de la sanción, las autoridades competentes deberán considerar pues la gravedad de la infracción, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, los daños que se hubieran producido o puedan producirse a futuro, la condición económica del infractor y la reincidencia del infractor.
En el artículo 151, las sanciones previstas en esta ley se aplicarán por las siguientes autoridades. La dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que resulte competente, tratándose de servidores públicos, así como de empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación del Poder Judicial de la Federación, las cámaras de diputados o de senadores del Congreso de la Unión, órganos con autonomía constitucional o de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo de Tribunales del Trabajo o agrarios. Las sanciones serán impuestas por los órganos que establezcan sus respectivos ordenamientos legales. En el artículo 152, contra las sanciones que las autoridades federales impongan en cumplimiento de esta ley. Se podrá interponer el recurso de revisión previsto con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En el artículo 153, para los efectos de este título, a falta de disposición expresa en lo que se convenga esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y en el artículo 154, las entidades federativas deberán establecer las infracciones y sanciones administrativas aplicables en el ámbito de su competencia. Y aquí vemos enseguida, maestras y maestros, les dejo aquí la lista de los transitorios, que es una parte muy importante que debemos estudiar. No olviden darle like, suscribirse, compartir este material, que más que nada es un proyecto familiar entre mis hijos y yo, que lo hacemos con todo el cariño para compartírselos a todas y todos ustedes, maestras y maestros. Les dejo aquí este material en PDF por si alguno quiere darle una repasada en su hogar. Y también les voy a dejar el link para que acudan o recurran al formulario, realicen su autoevaluación y en caso, maestro, de que haya áreas de oportunidad, pues es bueno darle otro estudio nuevamente. Y me despido de ustedes, no sin antes agradecerles la oportunidad, compartir y darle oportunidad a este canal. Reciban de mí todo mi agradecimiento.